Con todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, y todos quienes siguen a través de estas redes sociales, les deseo que el Eterno, el bendito sea, les colme de bendiciones y que sigan adelante, pues siempre buscando la verdad, porque eso es lo que dijo nuestro rabino Yeshua HaMashiach, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocemos una verdad, no significa que ya hemos terminado de conocer, sino todavía más aún, nos toca buscar por seguir más conociendo. Esto significa que nos lleva a la constancia, a la persistencia en el estudio de la escritura y no quedarnos simplemente con lo que escuchamos o con lo que nos dijeron o con lo que los maestros le hacen notar, le interpretan y le dicen: eso es toda la verdad. Quizá muchas veces cuando vemos eh, los hechos de los apóstoles, como se les llama ese libro, es una de las comunidades o una de las congregaciones dijo que ellos iban a ver si las cosas eran así. Escuchaban todo, pero más allá igual iban a ver todo esto, estudiando y examinando todas las cosas. Con esto no significa que tenemos que nosotros entrar en un dilema de, de, de oposición con los demás, sino mirar y con la apertura y darnos cuenta en dónde realmente encontramos esa luz que necesitamos. Y por lo tanto, cuando nos damos cuenta, podemos deleitarnos y a lo mejor habrá cosas que no están dentro del contexto, la dejaremos ahí, pendientes para que luego a lo mejor le volvamos otra vez a revisar. O si no, en su defecto, si es que ya avalado con la escritura y a la dirección de la luz de la escritura, pues vemos que no es la verdad que supuestamente lo pueden decir, entonces la desechamos. Esto es un discernimiento que tenemos que hacer todos y cada uno, porque el Eterno quiere que tú y yo seamos aquellos conocedores y también seamos guiados por su sabiduría para hacer las cosas correctas. Bien, hoy, con este preámbulo que les doy, mis amados amigos, hermanos y hermanas, les deseo igual que este video puedan compartirlo, no tiene ni costo, igual suscríbete, que para mí es muy importante, y me pongas también un visto de una manito aceptando que este video te agradó. Sé que para muchos a lo mejor no lo será, pero para muchos a lo mejor sí. Y siempre he dicho que en este video no estoy enseñando o proliferando un nuevo dogma doctrinario, sino enseñando lo que el bendito sea ha permitido entender y los comparto, porque esto de la escritura tenemos que seguir profundizando. Entonces, si tú quieres, comparte este video con quienes. Hoy el tema que voy a tocar es Torah o ley, instrucción o ley, que ha sido mal interpretado muchas veces cuando se le dice Torah. Pensamos que eso ya no debe existir o ya no está vigente o tiene ya su caducidad. Pero también se ha convertido un mal en pensar que la Torah significa ley. Ya lo veremos en el trayecto del video que no significa Torah ley, sino que fue mal traducido y esto llevó a que los, las personas que no entienden también piensen de esa manera y luego crean y digan: sí, nosotros no tenemos por qué estar bajo esta ley, porque esta ley fue dada para los judíos, como siempre lo llaman así, y muchos de ellos a veces han dicho:
Sí, nosotros ya no es el Antiguo Testamento, como le llaman al Tanaj, sino el Nuevo Testamento. Cosa que estamos a lo mejor mirando de una manera equivocada y posiblemente hemos errado al rechazar lo uno o lo otro. Para mí, toda la escritura, todo lo que el Eterno ha permitido a través de hombres que Él eligió, ha permitido dejar esto impregnado, aunque muchas han sido trastocadas, reinterpretadas, polarizadas, todo ello, pero tenemos que, a la luz del Ruach, del Espíritu, entenderla y saber que toda la escritura que está es un beneficio para cada uno de nosotros, para nuestra instrucción. Con este pequeño preámbulo de lo que estoy diciendo, pues mis amados, vamos a entrar en estudio netamente de, de lo que vamos a hablar, ¿sí? Lo que es, en este caso, instrucción, ¿sí? O ley. Como les dije, toda, toda escritura, no digo todas las, sino toda escritura, significa que hay partes que de pronto no son tan inspiradas como muchas veces está mal escrita en cierta parte donde dice que toda la escritura es inspirada. No, toda escritura, sí, es decir, hay muchas fuentes donde nos permiten entender acerca de lo que el Eterno nos quiere a cada uno de nosotros manifestar. Entonces, ¿por qué? Porque es manifestada por parte del Eterno. Y esto tiene un propósito para su creación y por eso se rigen bajo leyes por sí misma, inclusive la misma naturaleza. Pero la interpretación a lo largo del tiempo y cuando se tradujeron se dio un concepto equívoco, producto quizá de no entender el lenguaje original, por un lado, y en la que se dio, en este caso, es el lenguaje que es el hebreo. Y por lo tanto, pensaron que en este caso, cuando fue traducido al griego, en el griego, al traducir, le le vieron como que fuera lo mismo, en este caso comparándole con el término de nomos en griego, ¿sí? Que nomos, la palabra griega nomos significa ley, ¿sí? Mientras que la palabra Torah tiene otro significado, pues para lo cual vamos a ver, en este caso, la diferencia entre la Torah y la ley. La Torah en hebreo eh, se escribe con cuatro consonantes. Para quienes ya conocen, en este caso, me van a entender que estas consonantes son la Tav, la Bab, la Resh y la Hei, pronunciando Torah. La Tav es como la T, la Bab como la O, la Resh como la R, y que está ya con una Nikud que es la A, y la Hei, en este caso, como una H, escribiéndose Torah, que literalmente significa instrucción, enseñanzas o doctrina. Además, esta palabra Torah viene de la palabra yará, ¿sí? Este verbo yará tiene el significado de apuntar o señalar, eh, que también se utiliza en el contexto como de una flecha, ¿sí? Una flecha apuntando. O sea, en otras palabras, lanzar hacia el blanco, ¿sí? Y así es lo que este término le relaciona con las ideas de enseñanza y instrucción, ¿sí? Que se debe dar, en este caso, en una dirección correcta para no errar, ¿sí? A eso es la idea. Es por esto que la palabra Torah, que se hace referencia,
a la dirección, en este caso, a la enseñanza, es lo que en este caso se hace de personas sabias o de parte del Eterno como referencia a lo que tiene que el ser humano aprender, esta instrucción que el bendito sea está dando. Lo vamos a ver en breve, lo que estamos viendo en este caso. Hay dos textos que voy a citar. El libro de Proverbios capítulo 1, verso 8 y Proverbios 13, 14. En estos dos textos están escrito una palabra que está en hebreo, Torah. Y esta palabra significa igual instrucción, que es la palabra de Torah. Entonces, y en otra parte del texto también, en este caso en Isaías, capítulo 2, verso 3, también tenemos esta palabra, pero aquí está como, en este caso, como Torah, ¿sí? Esto, si tú lo verías, es cuando te encuentras con un texto hebreo, lo vas a ver ahí que las palabras, qué es lo que realmente significa. Y cuando tú vas y consultas en un diccionario, en este caso el diccionario de Strong de palabras hebreas, entonces tú puedes encontrar el significado de esa palabra, tanto Torah como Torah, que son el mismo, tienen la misma raíz. Entonces, estos dos textos que encontramos, la palabra Torah o Torah, y en Isaías que está, como te dije, escrito, traducida Torah, como instrucción, tanto el uno como el otro. Entonces, la Torah, que constituye, en este caso, se habla de los 5 libros de Moshe, o los 5 libros de Moisés, que son, en hebreo se dice Bereshit, a Génesis. Shemot se dice a Éxodo. Vaikra en hebreo se dice a Levítico. Bamidbar a libro de números. Y el último libro, que sería el quinto libro, de Barín, a libro de Deuteronomio. ¿Sí? Obviamente, se sabe que esta revelación en el monte Sinaí, que se dio más o menos aproximadamente por el año 1312 antes de la era común, antes de nuestra era común, cuando el pueblo de Israel que se encontraba en el monte experimentaron, ¿sí? Experimentaron esta revelación profética de los 10 mandamientos, la que llevó en este caso al pueblo de Israel a observar, tal como dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, perdón, capítulo 5, 1 al 3, cuyo texto dice de esta manera. Y convocó entonces Moisés a todo Israel y le dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis por obra. El Eterno, Yud-Hei Vad-Hei, nuestro Elohim, estableció un pacto con nosotros en Horeb. No fue con nuestros padres con quienes el Eterno estableció este pacto, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí todos vivos. Es decir, era la generación siguiente que salió, luego que salieron de Egipto, muchas de esas generaciones que salieron de Egipto, en el trayecto fueron muriéndose. Y la nueva generación llegó en este caso para conquistar la tierra de Canaán. Entonces, por eso Moshe le dice a nosotros, fue la que ahora nos constituye obedecer igual, cumplir. Dio con nuestros padres, pero también no lo fue el pacto con ellos, pero el pacto está con nosotros. Entonces la Torah no es, si vemos así, no es un término de ley, sino más allá de una ley, que está para direccionarnos de manera correcta,
¿sí? De manera correcta. Es decir, es como, en otras palabras, es un manual y es manual, ¿sí? Para nuestras vidas, que cada uno, cuando entendemos, no será carga, sino ni tampoco una ley esclavizadora, como lo interpreta teológicamente, sino para una libertad del Eterno. Ahora, ¿por qué? Deteniéndonos un poco en este caso con respecto a lo que se dice. ¿Por qué? Porque el Eterno cuando dio estas instrucciones, fue instrucciones, como les dije, que es para vida. ¿Por qué? Veamos un breve ejemplo. Si nosotros vemos en el libro de Levítico, capítulo 11, es el capítulo de los, del precepto o mandamientos de la dieta. Entre ellos allí se ordena qué animales son las que se puede comer y qué animales no se pueden comer. Entre ellas al cerdo se le constituye como un animal impuro que no se puede comer. Ahora, en la actualidad, y muchos con mala interpretación, inclusive acogiéndose lo que dice en una parte del libro de Marcos, que cuando Yeshua habló acerca de que todo lo que entra por la boca se va y pasa por el estómago y luego sale a la letrina, sino todo lo que otras cosas son las que contamina. Y le ponen ahí entre paréntesis una frase que le dicen eh, que fue purificada, en otras palabras. A ver si es que les encuentro rapidito. No sé si recuerdo tanto la cita, sí, en el libro de Marcos está hablando acerca de esto de la situación dietética, ¿sí? Pero para muchos esto muchas veces han malinterpretado, ¿sí? Han malinterpretado y han dicho que ya con la oración está purificada. Error, error muy grave, contradiciéndose en este caso a lo que dice la escritura. Dice en el capítulo 7 de Marcos, y dice, así que vosotros estáis sin entendimiento, ¿no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto, mire, si ustedes se ponen un poco de atención al texto, le ponen entre paréntesis. Esto decía declarando puro todos los alimentos. Absurdo. Absurdo porque eso nunca podía haber dicho Yeshua o Jesús, como le llaman en el medio occidental. Nunca podía haber él contradecido lo que dice la Torá, cuando la Torá dice que no se debe consumir y que debe consumirse. Pero sin embargo, tuvieron que polarizar o poner que reinterpretar, le agregaron a este texto esa partecita para justificar su doctrina que ahora se puede comer todo. Es un grave error. Están, lo que dice la escritura, están añadiendo lo que no se debe añadir. ¿Sí? Entonces aquí, ¿por qué? Si tú buscas en cualquier parte e investigas, vas a encontrar qué tipo de animal es el cerdo en este caso y por qué no se debe comer. ¿Y por qué muchas veces muchas personas de cualquier tendencia religiosa, excepto el pueblo judío y otros que ya conocen o ya han entendido este mandato, no lo hacen? Pero en otras lo dicen, no, es que ya con la oración y todo ya está purificado y por lo tanto hay que comerla. Pero ¿qué produce? ¿Crees que el bendito sea al ponerlo? Ya, pongamos que sea como una ley, pero ponerlo como presento. Entonces, ¿por qué lo puso? ¿Porque se le vino en gana? ¿Porque quiso perturbar de que los seres humanos no coman ese animal? Porque no, yo pienso que no fue eso, más allá. Más allá, el Eterno lo que vio es que ese animal es creado con un propósito, como todos. Entonces, este animal por allí
come toda impureza, todo tipo de comida que no es buena. Y su estómago es un estómago donde se digiere, y en sí, para no alargarnos en el tema, porque no es el tema, entonces es un animal que porta por sí mismo, por naturaleza, muchas enfermedades y muchos virus. Entonces el Eterno sabía esto, por eso le dijo, esto no comerás. Lo que se dice en hebreo, tase, lo tase. Es una instrucción. Esto no, esto harás y esto no harás. Claro, lo puedes ver como ley, sí, pero es una ley que instruye, no una ley que esclaviza, no una ley que pretende al ser humano poner bajo una esclavitud. No, sino es un instructivo de vida que te preserva para tu salud y tu bienestar y tengas una buena salud y larga vida. Bien, quizás esto no es el tema, pero en breve los explico porque es un tema muy largo de explicar esto. Ahora, claro que en estos 5 libros que acabé de mencionar, ¿sí? Están también las leyes, pero leyes instructivas, como acabé de decir. Leyes instructivas como las que normas, en este caso, por ejemplo, normas de la ofrenda por el pecado, como cita en el libro de Levítico, capítulo 6, verso 25, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo? Habla a los hijos en este caso, los hijos de Aarón, dile, esta es la Torá, esta es la ley de sacrificio por el pecado, ¿sí? Igual en el 1457 también dice lo mismo. Para instruir cuando es, que dice, ¿para qué? Para instruir, aquí viene la palabra, instruir cuando es impuro y cuando es limpio. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un libro. La Torah es un libro de instrucción, un libro que enseña, es un manual, como más o menos cuando te compras un artefacto nuevo, te mandan un manual, cómo debes utilizarlo, cuántos voltajes es la que soporta, porque vayas a poner ahí a lo mejor un enchufe de 220 y se te va a quemar el artefacto. Entonces, ¿para qué es el manual? Para direccionar y que las cosas se haga de manera correcta. Entonces, que al igual que cuando entiendes, obviamente con la dirección correcta, ves la ley que de dureza, sabes que ahora es una instrucción, que es para bien, ya que en estos textos que se usa la palabra Torah, que significa igual instrucción, y esto con una traducción incorrecta lo tradujeron obviamente a nomos, ¿sí? Que significa ley en griego. La Torah también, en este caso, se conoce como el Pentateuco, ¿sí? Que viene igual de la palabra griega. La palabra pente, que significa 5, y la palabra teucos, rollo o estuche. Entonces, es decir, este Pentateuco, como se lo llama, estamos hablando, es los 5 rollos. Entonces, de eso se constituye la Torá, de los 5 libros, como les dije. ¿Por qué? La Torá contiene muchas expresiones, ¿sí? Claro que también se dice que algunas expresiones en arameo, sí, pero debido a que fue redactada entre los años 500 a 300 antes de la era común, cuando el arameo estaba volviéndose común, sí, pero su originalidad fue el hebreo, sí. La escritura en hebreo, la mayor parte de lo que llamamos, en este caso, Antiguo Testamento, sí, eh, en el pueblo judío se lo dice Tanaj, porque fue escrito en hebreo, ¿sí? Y hebreo es una antigua lengua semética parecida al ugarítico, que esto más o menos fue hasta el año 180 antes de nuestra era común, ¿sí? Que esta lengua comenzó a ser llamada luego el hebreo.
ya que antes se les llamaba como se llamaba la lengua de Canaán. Y hay unos textos que también dice, por ejemplo, Isaías 19:18, Segunda de Reyes 18:26 y 36:11 de Isaías. Entonces, hablan de cómo esto se venía, en este caso, procesándose con el pasar el tiempo y se produjo en este caso que hoy tenemos como el lenguaje hebreo. Este lenguaje hebreo compone, ¿sí? Que compone de un alfabeto hebreo que son de 22 consonantes, porque así es lo que está escrito, la Torá como tal, ¿sí? Entonces, las cuales se usan en algunas porciones acrósticas, en este caso en la escritura, ¿sí? Por lo cual, si tú lo ves del libro de Salmos, si en este caso, si encuentras un texto, en este caso como el libro de Salmos 100, déjame un poco aquí, a ver si te puedo enfocar, ¿sí? Salmo 119. Si tú, no sé si lo veas, pero si tú lo ves acá, tienes unas letras donde están allí en hebreo, ¿sí? Entonces, así es como vino evolucionando la lengua y obviamente fue, pues esto, hoy lo que tenemos se tradujo a la lengua español y muchas cosas al traducir tuvieron estos pequeños inconvenientes, ¿sí? La Biblia, en este caso, en arameo es un lenguaje muy parecido al hebreo, ¿sí? Todas las porciones que fueron escritas en ese idioma eh, se dice, según los investigadores, los estudiosos, nos relatan a que el libro de Daniel, en este caso 2:4, 7:28, Esdras 4:8, 6:18, 7:12, entonces Jeremías 10:11, dice el arameo era eso, el lenguaje, en este caso el arameo era el lenguaje de los asirios, quienes tenían su capital como la capital en Nínive, ¿sí? Mientras más crecía el imperio asirio, pues obviamente el arameo se convertía en un lenguaje se convirtió, mejor dicho, se convirtió en un lenguaje de comercio, ¿sí? Y fue así como fue avanzándose en este caso la evolución de la escritura. Pero la Torá como tal, hablando así, la Torá es instrucción de vida. Ahora, esta Torá se le tradujo como ley, ¿no es cierto? Les dije que viene de la palabra nomos del griego. ¿Qué es la ley? Primero veamos algo que mismo es. Comúnmente este concepto tiene que ver con conjunto de preceptos, ¿sí? Que son dictados en una autoridad mediante el cual se manda o se prohíbe algo acordado. En este caso estoy más o menos refiriéndome como algo los órganos legislativos competentes que lo hacen, ¿sí? Esto en lo común del concepto. Ahora, en el griego la palabra, como ya les expliqué en breve, ahora la palabra viene de la palabra nomos, ¿sí? Y ahora esta palabra nomos tiene varios significados, como norma o regla, costumbre o costumbres, las mismas que como leyes son obligatorias, son códigos de conducta social y política. Esa es la ley que se da a entender en este caso cuando viene en el término griego. Esta palabra, mis amados, no se contextualiza para nada con instrucción, porque esto sí se convierte como una norma y un código que tiene que ser obligatorio. No así la Torá, ¿sí? Ya le hemos dicho que la Torá en cambio es una instrucción, que aparentemente se puede ver como una norma, un precepto, una ley, pero una ley que dirige, direcciona hacia lo correcto, ¿sí? Entonces, en cambio, acá no da para esto, la palabra ley, pero sin embargo, la traducción, ¿sí? En los posteriores, en este caso, hablando de la escritura como eh, tomó muy teológico para interpretar como algo negativo, ¿sí? Y se tomaron
una de las varias citas, como en este caso, siempre lo cito, Romanos 6:14, ¿sí? Y decir, ¿qué es lo que dice Romanos 6:14? Una parte dice, pues no estáis bajo la ley. La teología le interpreta esto como algo negativo, poniendo la Torá o la ley, llamándole así, el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, que no es para ellos, no es para nadie. ¿Por qué? Porque supuestamente Yeshua, o como Jesús le consideró, que vino él a abolir, cosa que no sucede eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Si no, bajo la gracia, dice, ¿no? Sacando fuera del contexto de lo que realmente se refiere el contexto. Porque cuando vemos nosotros todo el contexto del libro de Romanos, capítulo 6, ¿sí? Es decir, ¿a qué ley se estará refiriendo? Notemos el inicio en este caso, así en breve, notemos el inicio de este texto de Romanos capítulo 6:1, porque de allí emana para decir, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta que hace el Elías Shaul o el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Pregunta, ¿permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Dice la pregunta. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando ahora? Obviamente, es más que para entender cuando entendemos toda la escritura, todo ese capítulo, y si la leemos todo y al final nos damos cuenta de qué está hablando, pues está hablando de la ley del pecado y no de la Torá, como pretenden interpretar teológicamente en el cristianismo. ¿Sí? Por supuesto, quizás esto es lo que llevó. Cuando nos olvidamos lo que dice el mismo Nuevo Testamento llamado así. Mateo 5:17 dice claramente, yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Yo no vine a abrogar, sino vine a cumplirlos. ¿Sí? Si sabe el término que nosotros nos damos cuenta que está diciendo a cumplirnos, por eso dice que ni una tilde, ni una yod, ni una jota, no dice no pasará. Todo puede pasar en la tierra, pero menos lo que es la Torá, la escritura. No puede pasar. Eso estará permanentemente. Entonces, bien quizás nosotros vemos, este tema es que tenemos que saber tratar bien, entender bien y diferenciar entre lo que es ley y lo que es Torah. Por lo tanto, sacamos una conclusión de que la ley es una cosa y Torah es otra cosa. ¿Por qué? Porque les dije que Torah, el término mismo, nos lleva a entender que viene de la palabra yará, ¿sí? De ese verbo que lleva es a algo, a un objetivo, a apuntar, a no desviar, sino acertar. Mientras que la ley simplemente es algo que implanta como un campo obligatorio, como un código puesto como norma legal, como las normas que existen en diferentes países, de los jueces que aplican, etcétera. Pero en cambio la Torah tiene un sentido mucho más, que es instrucción. Cuando es instrucción ya el término cambia. ¿Por qué? Porque instrucción es para poner, guiar, para instruir, para direccionar, para que las cosas estén dentro de lo correcto. Entonces, cuando dice, tiene de esa raíz, y hará, entonces probablemente es para no equivocarnos. ¿Sí? Entonces, mis amados amigos y hermanos, una vez visto esta diferencia, que ya podemos darnos cuenta que hay que entender bien los términos para no confundir o pensar que Torah es lo mismo que ley, ¿sí? Sino, más bien recordemos que Torah es instrucción y la ley es un código, sí, de normas.
código de conductas sociales y políticas, como hace rato estábamos viendo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos esta evidencia textual, hasta en este caso, hasta la fecha que es el Nuevo Testamento entero, sí, tenemos que entender que fue escrito en griego. Y por eso es que se produjo estas situaciones inconvenientes. ¿Por qué? Porque en el término griego tiene otro sentido lo que es el término ley. Pero, como vuelvo repito, le tradujeron así a la Torá como ley. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos y amigos, vemos que con esto dejarnos en claro que Yeshua siempre fue un judío observante de Torá, de esas instrucciones que lleva la vida, y eso transmitió a sus seguidores, ¿sí? Y Yeshua mandó a sus talmid, a sus discípulos, a enseñar conforme a la Torá por todo el mundo que hoy conocemos. Aunque en ese entonces sí se estaba diseminando muchísimo el griego, sí, pero esto significa que no es que Yeshua era griego, no, no, él fue siempre judío. Entonces determinamos esto, pues, en realidad que el bendito sea ha permitido entenderme entre diferenciar lo que es una ley como tal y una Torá, en este caso como un libro de instrucción, lo cual nos lleva a entender, a diferenciar, para no decir que ya, en este caso, la Torá ya dejó, ya no, ya es el viejo pacto, como le llaman, y acá es el nuevo pacto. No, no sucede eso. Vuelvo a instar lo que dijo Yeshua en Mateo 5:17, que tú lo reflexiones, vuelve a repensar en eso, vuelve a leer cuantas veces quieras. Y el grave error que se ha cometido muchas veces en el cristianismo, y especialmente en, en, en los evangelistas, que lo digo yo también, lo primerito que mandan es, dice, a leer el libro de Juan, cuando es un libro bastante profundo, místico. Hay cosas que está hablando muy de profundidad y no mandamos a que lean todo, en este caso, desde el Antiguo Testamento, llamándolo así, que debería ser así. Para entender ahora acá, un breve ejemplo. Primero de Juan, Juan 1:1 habla de un término bastante profundo y relaciona muchísimo con el libro de Génesis. Entonces, si nosotros mandamos a hacer ese, las personas que vienen, en este caso, al conocimiento de una tendencia religiosa, pues no va a entender. Y claro, cuando le transmiten que ya para nosotros no es la ley, no es el Antiguo Testamento, claro, lo va a tomar muy a pecho, muy fácilmente y va a decir, sí, es verdad, porque esto es lo que yo entiendo. Entonces, por eso es importante, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, que les transmito, sin pretender a nadie es ofender con esto, sino poner en este caso, en la palestra de cada uno de vuestra mente, y ustedes saquen su propia conclusión, pero investigando y comprobando. Entonces se darán cuenta de que realmente les he hablado y que no he estado tocando contra ninguna tendencia dogmática, sino más bien a que se descubra lo que usted tiene que descubrir. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mis amados hermanos y amigos, que el bendito sea les bendiga durante toda la semana y que les guarde,
les proteja y siempre escudriñen, escudriñen y encontrarán la luz de la verdad. Mis amados, no se olviden darme un like, ¿sí? Ahí una manito en la cual pongan ese visto, que es para mí sí muy, muy importante. Y compartan con los demás, que es importante que transmito en este medio para poder eh, seguir ampliando lo que nosotros tenemos que conocer. No podemos quedarnos solamente de oidores, sino también, como dice bueno en la escritura, pues hacedores también, es decir, buscar y escudriñar, estudiar para encontrar esa luz que nos deleite y nos alimente y estar siguiendo en un buen camino del bendito sea. Bendiciones de cada uno de ustedes. Hasta una próxima ocasión.